Bueno, muchas gracias nuevamente a todos los organizadores. Para nosotros es un placer y un honor estar aquí. Gracias sobre todo a toda la gente que piensa que este momento, por lo menos en la mañana de Argentina, en cada lugar es otra hora, puede ser importante. Ya hay más de 150 personas conectadas. Bueno, Amadeo, ¿te parece que arranquemos? Vamos con fuerza hacia adelante, con la misma fuerza Bueno, con la que no, salió la ISO 37301 del mercado, ¿verdad? exactamente, vamos a hablar de eso de lleno y no te voy a volver a presentar porque ya te han presentado. Sí voy a decir que sos un gran amigo, que me encanta dar charlas con vos, cursos también y bueno, y también que tus hijos sean hinchas de River. Así que eso es algo muy, muy bueno. Bueno, ahí me toca decir a mí que además coincido contigo, además de ser un amigo, compartimos muchas charlas y cursos juntos. De la mano de eso también vale la pena destacar que se viene un curso de ISO 37301 que también estaremos dictando en conjunto, que lo pueden encontrar ahí en las páginas web de BDO, de TÜV de la Escuela Europea de Excelencia, así que ahí estaremos juntos hablando de esto un poco más en profundidad. Y me alegra decir también que tú eres de River, a pesar de que tus hijas no lo sean. Y bueno, ya van a cambiar en algún momento. Bien, vamos a hablar entonces, Amadeo, ¿por qué las organizaciones necesitan la ISO 37301? En realidad es una pregunta, vamos a tratar de ir respondiéndola. En particular, bueno, nosotros estuvimos leyendo mucho la norma, la estuvimos estudiando, no solamente desde que salió, sino desde mucho tiempo antes. Son normas que, por el proceso que llevan, tienen mucho procesamiento, mucha discusión, ¿sí? Vamos a ver también eso. Y bueno, y es una norma que nos gusta mucho. Por eso vamos a empezar a hablar, pero antes de hablar de la norma específicamente, sabiendo que hay mucha gente que viene del mundo de los sistemas de gestión, que sabe mucho de calidad, medio ambiente, seguridad y salud, y tal vez se está metiendo en compliance, vamos a hablar un poquito sobre qué es compliance para alinear conocimientos, ¿sí? No vamos a dar definiciones de libros, sino hagamos de cuenta que estamos frente a un directorio luego de esta charla y que la dirección nos dice: tú que has estado en una charla de compliance organizada por esta prestigiosa empresa llamada ISO Tools. ¿Qué es compliance? Bueno, vamos a decir primero que es esa actividad que marca el tono a toda la organización, indicándole que el camino para alcanzar los resultados es tan importante o más importante a veces que los resultados mismos, ¿sí? Warren Buffett, esta persona adinerada, ¿sí? Empresario archiconocido de origen estadounidense, que tiene una fortuna de unos 80.000 millones de dólares más o menos, dijo que puedes no ganar dinero y vamos a discutir qué hacemos para recuperarlo, le dijo a sus empleados, pero incumple nuestro código, nuestras políticas a sabiendas y es el último día que estás en la organización. ¿Por qué dijo esto? Porque los incumplimientos nos ponen en peligro, porque se puede hacer negocios, ¿sí?, para alcanzar los resultados, pero no de cualquier manera. Hay que hacerlo por el camino que la organización indique. Y en definitiva, eso es compliance. Y Yo sé que lo Carlos, digo, sí. ahí no es solamente teórico este comentario, ¿no? Conocemos muchos casos en los que algún tema de falta de compliance o un non-compliance, como se dice, ha impactado, por ejemplo, directamente en el valor de las acciones de una organización, por ejemplo, que cotiza en bolsa, han tenido sanciones y tenido que pagar multas o penalidades en diversos casos, ¿no? Entonces, no estamos hablando de algo teórico, sino que hay jurisprudencia de varios casos, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Nosotros estuvimos dando hace un par de días con Amadeo en un panel, una charla, ¿sí?, con un expertísimo que integró el comité también de discusión de las normas en ISO, un español llamado Alain Casanovas, que él explicaba muy bien cómo este tipo de incumplimientos tan grandes tal vez se den una sola vez en la vida de una empresa,
pero esa sola vez puede dejarla fuera del mercado o dañarla tan gravemente que luego va a costar mucho recuperarse. Por eso no estamos hablando de no conformidades comunes de gestión de calidad, estamos hablando de posibilidad de incidentes gravísimos, los que compliance puede estar manejando. Por eso es tan importante que desde la alta dirección se dé el mensaje correcto a toda la organización de la importancia de cumplir. La segunda, sí, Amadeo. Como comentario adicional, Carlos, perdón la interrupción, digo, en Argentina, por mencionar un país, pero no es el único, existe la pena de muerte, ¿verdad? Desde la sanción, digo, de la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas o empresas, en definitiva, la peor de las sanciones es la liquidación de la entidad legal, ¿verdad? Entonces, por bien, supuesto, vale la aclaración que te... Estamos de broma, ¿no? Bien, vale la aclaración que te referías a empresas porque por un momento lograste asustarme. Y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Muy bien, sí, puede haber una disolución de cualquier organización que, bueno, que gravemente sea imputada por delitos de corrupción en cumplimiento de la legislación, en este caso argentina, ¿no? Lo segundo que podríamos decirle a este directorio es que compliance nos va a ayudar a tomar buenas decisiones y sobre todo cuando estamos frente a un dilema ético. ¿Qué es un dilema? Es una situación compleja que pone derechos en conflicto, que lo que decidamos, alguna cosa que decidamos va a estar mal, no nos va a hacer sentir cómodo, pero hay una decisión que es mejor. Y lo peor es no decidir. Por eso compliance lo que insta a todos los integrantes de la organización es que los dilemas sean discutidos, es que se hable de los temas éticos, que no existan superhéroes o superheroínas que deciden solos, ¿sí? Se discutan los temas. Y yendo a una definición un poquito más técnica y ya alineándonos a los sistemas de gestión de compliance, ya la 19.600 decía que compliance es la sumatoria de dos cuestiones muy relevantes, requisitos y compromisos. ¿Qué son los requisitos? Todo lo obligatorio, ¿sí? Todo lo obligatorio que hay que cumplir. Básicamente determinado por la ley, por los decretos, por las regulaciones, por todo lo emanado de organismos de contralor a los cuales la organización esté sujeta, por el tipo de actividad que ocupa, por el lugar geográfico donde desarrolla la actividad, si por cotizar o no en alguna bolsa. Entonces, todo lo obligatorio hay que cumplirlo, pero hay mucho otro que hay que cumplir, que es optativo, que para la organización es bueno cumplir. Como por ejemplo, no sé, voy a decir, el límite para aceptar un regalo. La organización puede considerar que aceptar un regalo costoso o entregar un regalo costoso puede ser malo. Y eso, que seguramente no esté en ninguna ley, por lo menos entre privados, para la organización es muy importante y le va a pedir a todos que lo cumplan, como la ley misma. Entonces la sumatoria de requisitos, lo obligatorio y compromisos, lo no obligatorio, es lo que llamamos obligaciones de compliance, y compliance es básicamente cumplir con las obligaciones de compliance. ¿Qué opinas, Amadeo? Sí, totalmente de acuerdo. También podemos adherir, por ejemplo, a ciertos esquemas o contratos con clientes, digamos. Ahí empiezan a coexistir diferentes compromisos e incluso requisitos a los que debemos cumplir o a los que podemos adherir, y empiezan a coexistir también diferentes programas o sistemas de gestión, ¿verdad? Bien, excelente. Y por eso también vamos a mencionar que en esta norma que hoy nos convoca, la ISO 37301, sistemas de gestión de compliance en un sentido muy amplio, ahora vamos a ver por qué, tenemos dentro unidades temáticas, ¿sí? Básicamente grandes bloques de conocimiento de compliance. Entre otros, podría estar, y lo ponemos como ejemplo, la ISO 37001. No lo ponemos por casualidad, sino porque es una norma que está muy vigente, que está dando mucho trabajo afortunadamente, tanto para quienes nos ocupamos de ayudar a las organizaciones para implementar, como para quienes como Amadeo se ocupan de certificar, ¿sí? Como entes de certificación conducidas estas auditorías por auditores líderes como Amadeo, en la norma. Y básicamente entonces decimos que la ISO 37301 contiene la 37001. Amadeo, esto que estoy afirmando implica, por ejemplo, que si fuéramos a certificar, ahora vamos a ver cómo certificar esta nueva norma, ¿no? Como toda nueva norma, no es que mañana podemos presentarnos a ver si tenemos suerte y podemos certificar, si fuéramos una organización que tenemos todo bien.
Ahora vamos a ver un poco eso, pero si quisiéramos certificar 37.301, ¿automáticamente tendríamos ya la 37.001? La respuesta es que no, contundente. ¿Sí? También nos han preguntado, bueno, pero hay otros casos, por ejemplo, que si certifico una norma de calidad automotriz, se puede entender que certifico calidad a secas, digamos, ¿no? Entonces tengo la IATF 16949 y a eso le incorporo 9001. Bueno, es cierto que en ese caso hay un vínculo muy estrecho y las dos normas hablan de calidad. Lo que sucede en esta norma o en este conjunto de normas, la 37301 y la 37001, es que 37001 habla de compliance de alguna manera, abordando un delito específico que es el soborno. ¿Sí? O bueno, delito o fraude podría ser, ¿no? Si hablamos de fraude entre privados, no necesariamente es un delito, pero es lo que aborda ISO 37001. En cambio, la 37301 habla de compliance de manera amplia o general, ¿sí? Entonces, dentro de un sistema de gestión de compliance, podríamos tener otro sistema de gestión, que es lo que decíamos recién. Pero no implica que necesariamente certifiquemos 37001. ¿Y por qué no? Bueno, porque justamente 37001, como otras normas que también son de compliance, como puede ser seguridad de la información, nos dan herramientas específicas para lidiar con riesgos específicos, ¿sí? O incluso, en el caso de 37001, hasta con delitos específicos. Entonces, no suena lógico que, digamos, bueno, con las herramientas que nos da 37301, eso es suficiente para cubrir lo que toda la batería de herramientas que nos da 37001 nos exige cumplir. La respuesta justamente por eso es que no. Excelente, bueno. Algo que estuvimos haciendo con Amadeo, hablando de qué está dentro de qué, ¿no? En este caso, como ejemplo, pusimos el sistema de gestión antisoborno dentro de la 37301 y bien aclaró Amadeo que no por eso la estamos cumpliendo por certificar la de mayor jerarquía. Pero podríamos tener otras cuestiones. Por ejemplo, podríamos tener antitrust, podríamos tener lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, podríamos tener adentro tax compliance, o sea, cumplimiento tributario, podríamos tener incluso hasta medio ambiente, calidad, podemos tener lo que querramos ponerle en el alcance, ¿sí? Siendo el alcance un aspecto muy significativo de la 37.301. Yo diría que es una de las normas cuya definición del alcance es más crítico, porque ahí va a estar el volumen de trabajo involucrado, en general en todas las normas, ¿no? Pero en esta en particular, estamos viendo que es muy difuso la forma para definir el alcance y muy complejo. Por eso estuvimos haciendo algunos análisis. En LinkedIn, si ponen en nuestros perfiles en algún momento luego de la charla, van a ver que estuvimos haciendo algunos sondeos con encuestas, donde más o menos estamos viendo que anticorrupción se está llevando la mayor cantidad de votos sobre otras perspectivas de compliance. Y no es casualidad tampoco, porque anticorrupción hoy está en auge y prácticamente cualquier país que estuvo trabajando en este tema ya tiene su propia ley. En Latinoamérica cada vez más países se han sumado, últimamente también han adherido Ecuador y Colombia, ¿sí? Perdón, Ecuador y Panamá, y bueno, y hay un montón de otros países que ya tienen su norma. Por favor, y ahí, Carlos, es cuando es más aplicable el comentario que decíamos antes, ¿no? Que un desvío grave o un incumplimiento grave a alguno de esos requisitos nos puede dejar fuera del mercado. Entonces, por eso creo que tiene más jerarquía dentro de la batería de aspectos de compliance que queremos meter en nuestro sistema de gestión que el resto. Exactamente, ¿sí? Entonces, otra pregunta que nos suelen hacer, tratamos de resumir la mayor cantidad de preguntas que nos han hecho últimamente en esta presentación, entendiendo que podrían también querer responderlas, ¿no? Casi 200 personas presentes en este webinar, gracias por el interés. 37.001, sistema de gestión antisoborno, ¿entonces va a perder vigencia? No, para nada, ¿sí?
37001 plantea herramientas específicas para una de esas perspectivas de compliance, para uno de esos bloques de conocimiento de compliance, que es antisoborno. Y siendo 37001 una norma de nivel más general. Amadeo, me gustaría que nos cuentes un poco cómo te imaginás de aquí en más, al ya tener la norma vigente, los próximos pasos. Bueno, ahí el paso 1, como mostramos acá en este slide, es hacer una auditoría de diagnóstico. Hay que entender que hay diferentes jugadores en el mercado, no es solamente la organización que decide implementar el sistema y el ente de certificación los que forman parte de este esquema, también están los consultores, ¿no?, que asesoran y asisten a las organizaciones que desean implementar en ese camino, que si no tengo personal propio que tenga conocimiento, que haya participado en la construcción de un sistema de gestión, entonces me va a venir muy bien contar con soporte externo. Normalmente los pasos lógicos son comenzar con una auditoría de diagnóstico, como mostramos aquí, en la que vamos a tener una idea de cuál es el grado de cumplimiento de los requisitos de la norma, y requisitos regulatorios y otros compromisos a los que la organización adhiere. Y entonces tendremos, como se dice normalmente, un gap o una brecha entre lo que hay y lo que debería ser, ¿sí? Una vez que identifiqué ese gap, entonces tendré más claramente definido cuáles son los pasos que tengo que dar en cada una de las áreas o los procesos de mi organización, de forma tal de poder llegar a un nivel de cumplimiento aceptable para apuntar a una auditoría de certificación. Previo a eso, y habiendo ya implementado el sistema de gestión de cumplimiento, de compliance, como dice ahí, CMS sería Compliance Management System, tendríamos que hacer una auditoría interna y una revisión por la dirección. ¿Por qué en ese orden y no al revés? Bueno, porque un dato de entrada, por ejemplo, para la revisión por la dirección, es justamente el resultado de las auditorías. Entonces, habiendo hecho esa auditoría interna y esa revisión por la dirección, si los resultados son favorables y encuentro que no hay una brecha significativa entre lo que, de la forma en la que estoy operando y el grado de cumplimiento de los requisitos y lo que la norma exige, entonces puedo aplicar a una certificación. Ahí tendré que tomar contacto con un ente de certificación, por supuesto habrá todo un proceso de, primero desde el ente de certificación, solicitar algunos datos y algo de información para poder dimensionar la carga de la auditoría, y finalmente se va a llevar a cabo la auditoría externa de certificación y en caso de que no haya ninguna no conformidad, se puede pasar directamente a la revisión técnica de esos documentos y emisión del certificado, y si no, habrá una instancia previa en la que se busca resolver las no conformidades evidenciadas en la auditoría externa y finalmente pasar, sí, a la instancia de otorgar el certificado. Hay que tener en cuenta, y a pesar de que esto atenta de alguna forma en contra del negocio que yo lidero, pero es una realidad, como ven ahí, el tiempo más largo o más tardado es justamente la implementación del propio sistema dentro de la organización. ¿Y por qué esto es así? Bueno, es la propia organización la que tiene que hacer un cambio de paradigma muchas veces, hacer una implementación profunda y un cambio de forma de pensar en cada uno de sus miembros, sobre todo los jugadores más importantes, como pueden ser la primera línea de gerencia, hasta el órgano de gobierno, ¿no?, a donde llega esta norma. Y como consecuencia de eso, serán también los principales beneficiarios, ¿verdad? La misma organización, puertas adentro, será la que principalmente se beneficie de haber implementado un sistema de estas características. No es el ente de certificación el que se beneficia. Y en todo caso, el ente de certificación, a través de la emisión del certificado, agrega un plus para poder demostrar, por ejemplo, a terceras partes que tengo este certificado, entonces alguien vino, verificó y emitió el certificado. Pero, repito una y mil veces, quien tiene el principal beneficio es la misma organización. Excelente. Bien. Bueno, vamos a un segundo que puse acá el panel de preguntas, si no lo podía sacar. Ahí va. Bien. Les recuerdo que pueden hacer preguntas por el chat que está habilitado en la plataforma.
¿sí? De hecho, tenemos una pregunta de nuestro amigo Benjamín Araujo Monsalvo, que pregunta cuáles serían las razones o motivos para la utilización de esta norma en cuestión que hoy nos convoca. Lo vamos a responder en unos minutos, ¿sí? Porque justo tenemos ahí preparado una diapositiva especial para los motivos o los beneficios. Sí, Amadeo. Bien, entonces, cuando hablamos de 37.301, de manera obligada repasamos siempre o mencionamos la 19.600, ¿no? Que aparece acá en uno de los loguitos. La 19.600 también planteaba los lineamientos para la implementación de un sistema de gestión de compliance, ¿sí? Pero se entiende que en el universo de normas ISO, y así lo define ISO, no lo estamos diciendo nosotros, hay estándares de tipo A y estándares de tipo B. Bueno, lo cierto es que la ISO 19600 era un estándar de tipo B, es decir, planteaba lineamientos, y por ende, su forma verbal es en general con recomendaciones y condicionales, ¿no? Dice, por ejemplo, podría, debería, puede, ¿sí? En cambio, las normas de tipo A plantean requisitos y eso quiere decir que en su forma verbal es más imperativa, habla de debes, ¿sí? Y entonces queda claro que la organización que decide implementar una norma certificable, como es ahora la 27301, debe garantizar cumplimiento a cada uno de los requisitos que la norma plantea. Motivo por el cual puede llamar a un auditor de un ente de certificación, el auditor puede ir a verificar si en efecto esos requisitos están cumplidos y como consecuencia de eso entonces podrán emitir un certificado al final del camino, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia significativa que hay entre un estándar de tipo A y un estándar de tipo B, pero vale destacar también que la 37301, además de ser un estándar del tipo A que plantea requisitos y es certificable, como ya mencionábamos, también tiene un anexo donde se encuentran ayudas, guías, ¿sí? Para poder, de alguna forma, completar el entendimiento de los requisitos planteados en su cuerpo normativo. Es decir, que podríamos entender que es una norma que plantea requisitos en su cuerpo principal, pero en un anexo plantea alineamientos. Entonces, es una combinación de tipo A y tipo B. Lo que sucede es que en una auditoría no vamos a poder, como auditores, exigir, por ejemplo, cumplimiento de lo que dice el anexo. En todo caso, eso es para libre interpretación y elección de implementación o no por parte de la organización. El auditor debe limitarse a auditar lo que se plantean en el cuerpo normativo, que son justamente los requisitos. Sí, y esto que decís, Amadeo, nos da pie también para formular que desde compliance nosotros distinguimos normas del qué y normas del cómo. Cuando hablamos de una norma del qué, o sea, qué hacer, tenemos a la mayoría de leyes anticorrupción en el mundo u otras legislaciones relativas a compliance. Son normas en general relativas al derecho penal que explican qué cosas debe hacer la organización y qué penalidades tiene. Y entonces, la mayoría de programas de compliance en el mundo están movidos por la legislación. O sea, la legislación es el principal motivo por el cual las empresas plantean programas de compliance. Sin embargo, existen otras normas del cómo y los sistemas de gestión, por ejemplo, ISO 37301, es una norma que está fuertemente centrada en el comportamiento humano y que es algo muy raro para los sistemas de gestión, ¿sí? Esto que hace unos años Richard Thaler, con lo que llamamos Behavioral Economics, le dio el premio Nobel de Economía a esta persona. Hoy en día, este estudio del comportamiento humano vinculado, en este caso, a compliance, a ética, se está volviendo una tendencia para que los programas de integridad, de compliance, funcionen, sean efectivos. Y esta discusión entre tantas decenas de países expertos que conformaron el comité normalizador de esta norma, hicieron que ISO 37301 sea un poco como el estandarte del comportamiento humano tratado de ser una norma, ¿sí? Y bueno, lo tenemos aquí, por eso también la importancia que le damos a este tipo de estándar.
¿Qué pasa con la 19.600? Dijimos que va a ser reemplazado, ¿no, Amadeo? O que ha sido reemplazado. Exacto, ya ha sido reemplazada por la 37.301, es decir que como antes la 19.600 planteaba alineamientos, ahora es reemplazada por la 37.301 que plantea requisitos y además en todo caso en su anexo A plantea alineamientos, ¿sí? Entonces pasa al estado de retirada o withdrawn, como dice ISO, y deja de existir de alguna manera, ¿sí? Normalmente cuando hablamos de sistemas de gestión certificables, cuando una norma reemplaza a otra, ha sucedido por ejemplo con Ollas hace poquito, de Salud y Seguridad en el Trabajo y la ISO 45001. Entonces, normalmente la norma previa queda con una vigencia de 3 años hasta tanto deja de existir. ¿Por qué sucede esto? Porque es el tiempo que en el peor escenario dura un certificado. Digo en el peor escenario porque podemos imaginar que justo el día que está saliendo esa norma hay alguien que está recibiendo su certificado. Entonces, ISO siempre da 3 años hasta que la norma se retira finalmente y las empresas tienen ese tiempo para, o las organizaciones tienen ese tiempo para migrar de un sistema al otro, es decir, a la nueva norma. En este caso no es tan así porque como no había certificados de 19.600, porque no puede haber certificados sobre una norma tipo B o de lineamientos, entonces no hay un plazo perentorio, es decir, a partir de hoy las empresas pueden pedir a un ente de certificación, recibir su certificado y ahí ya tendremos que ver qué entes de certificación nos vamos preparando para poder emitir estos certificados y ahí cabe destacar también que nosotros dependemos también de la celeridad que tengan los entes de acreditación para poder poner estos esquemas en vigencia y consecuentemente otorgarnos una acreditación nosotros como ente de certificación y poder ir a hacer las auditorías y certificar. Sí, respecto a esto que estás contando, Amadeo, recibí acá una pregunta que se refiere a si la ISO UNE 19.601 de España va a quedar vigente o también se va reemplazada. Bueno, ahí aclaro, si en España se da el caso particular que la justicia ha tomado una norma que ha hecho el ente de certificación nacional, ¿no? Que, bueno, llamada ISO 19.601, muy adaptada a los delitos penales en España y la responsabilidad penal de las empresas. Esa norma sigue vigente, no se ve afectada por la ISO 37.301, que tiene un sentido más amplio y más general en lo que es compliance. Así que eso queda vigente. Y acá sí, respondiendo a esta pregunta que nos habían hecho hace un ratito y que prometimos abordar, vamos a hablar de las ventajas de su implementación. ¿Querés arrancar? Vamos diciendo de una, ¿te parece? Me parece bien como para ampliar, ¿no? Ahí pusimos algunos temas principales, pero lo importante es que entiendan por qué decimos esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estandarización de cumplimiento, justamente lo que queremos decir es que las normas ISO, por definición, lo que nos dan es formas estandarizadas de operar, nos invitan a implementar ciertos controles de manera sistémica y, consecuentemente, para cualquier norma ISO, y aplica también para el 27301, vamos a estandarizar nuestra operación. Y eso tiene un aspecto positivo muy importante, que es que si estandarizamos, entonces vamos a hacer las cosas de la misma forma siempre y consecuentemente si en algún momento hay un desvío va a ser fácilmente identificable. De la misma manera vamos a poder mejorar fácilmente también algún proceso que esté variando mucho en su operación. Bien, acá tenemos un segundo elemento que es impacto positivo sobre compliance. Una de las cuestiones que leyeron al presentarme es que yo había implementado más de 100 programas de compliance. La mitad se implementaron de cero con nuestro equipo, la otra mitad revisamos programas que ya existían. A mí me encanta, es un hobby tomar programas de compliance que no funcionan bien y transformarlo en algo un poco mejor, en lo posible, si es un programa, transformarlo en un sistema de gestión de compliance, que tiene mucha más oportunidad de poder funcionar que un simple programa o un plan. Y el impacto positivo se ve básicamente al recorrer todo lo que nos ofrece esta norma, todo lo que está por sobre lo que cualquier legislación del mundo está pidiendo sobre un programa de compliance. Como dijo Amadeo hace un rato, el tema de mejora continua, de estandarización del cumplimiento,
hay un tema que, bueno, como dijimos, que esté basado en comportamientos y entonces tener que estar velando porque, más que por la sanción, por el virtuosismo de un comportamiento correcto y cómo lo consigo. Y la norma me da un conjunto de pautas para eso y, bueno, y aplicar todas las disciplinas blandas también, ¿no? Que no es lo más común en una norma o un sistema de gestión. Pero pensemos en que la norma está diseñada para hacer un uso extensivo también de la tecnología, porque imaginémonos que en este despliegue de tener que buscar, como dice la norma, identificar todas las obligaciones de compliance relevantes, estos requisitos legales, regulatorios, más todos los compromisos, y también no conforme con identificarlas, definir qué impacto tendría cada tipo de incumplimiento a cada una de estos requisitos y compromisos. Eso es un despliegue muy importante. Por lo cual, acá estoy viendo una pregunta que dice, Carlos, una inquietud que la dice nuestra amiga Jenny Maldonado Santana. ¿Considera factible la certificación bajo este estándar para empresas unipersonales, microempresas, dado que se concentra en una sola persona el órgano de gobierno, la alta dirección y el oficial de cumplimiento? Yo voy a responder a esto, pero y Amadeo también da nuestra opinión. Respecto de lo que pide la norma, sería factible implementarla. En la práctica sería complejo, porque todo lo que pide esta norma realmente es bastante pesado por una organización unipersonal. Se pide mucha cantidad de cosas, esa sola persona trabajando tendría que hacer un conjunto de cosas y prácticamente le ocuparía la totalidad de su tiempo. No sé qué opinas, Amadeo. Sí, yo estoy de acuerdo. Si bien en su introducción la ISO 37301 y es bastante común en normas ISO de sistema de gestión, nos dice que es aplicable a cualquier tipo de organización, sea público, privada, no gubernamental y de cualquier tamaño, lo cierto es que coincido contigo. Si es una unipersonal, vamos a estar dedicando muchísimo tiempo a garantizar cumplimiento con algunos de los requisitos normativos y eso probablemente nos saque de foco del negocio que nos toca hacer. Y lo cierto es que si yo tengo una conducta ética y opero de esa forma, entonces no va a ser tan importante tener una batería de controles para garantizar cumplimiento, porque depende de mí, solamente de mí. En cambio, si soy una organización más grande, donde hay diferentes personas actuando y hay una cabeza, un órgano de gobierno que está convencida con que este es el camino a seguir, este tipo de controles, incluso el cambio cultural y demás, va a garantizar cumplimiento y de esa forma puedo proyectarme hacia terceros de manera más confiada. Sí, esta es una norma que ofrece un poder impresionante para una organización que está trabajando en temas de compliance bien y que quiere alinearse a este estándar con toda esta oportunidad de poder mostrar al mundo una certificación muy fuerte, pero más importante que eso, realmente poder ordenar toda su estructura de compliance, ¿no? Por eso vamos a tener que hacer un trabajo de alineación de todos estos bloques de conocimiento en compliance, creando una superestructura con un compliance officer o un responsable de compliance que pueda coordinar todas esas áreas de cumplimiento. Si me permitís, Carlos, vinculado al tema de capacidad de mostrar ante terceros, voy a mencionar una pregunta que nos hace David Sánchez, que dice, ¿estar certificado significa que se cumplen con todas las legislaciones aplicables o que se tiene la capacidad de cumplirlas? Bueno, poder demostrar ante terceros que estoy en cumplimiento con un sistema de gestión de compliance en base a 37301 implica de alguna manera que voy a estar cumpliendo con la legislación aplicable, dependiendo, cuando hablo de legislación aplicable, no digo cualquier legislación aplicable, sino solamente aquella que he incorporado en mi alcance. Y hablábamos de eso hace un ratito, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos de compliance que quiero meter en mi alcance de mi sistema de gestión de compliance? ¿Cuáles son esos aspectos con los que voy a querer lidiar? Y consecuentemente, definido mi alcance, ahí sí tendré que decir, con todo esto, sí cumplo. Y lo debo poder demostrar porque si no, no voy a poder estar certificado. Sí, y no olvidemos que ningún sistema de gestión, en este caso de compliance, va a poder brindar seguridad absoluta que se cumple con todas las leyes. Pero sí lo que va a poder hacer es demostrar toda esa diligencia que tuvo la organización por el intento de cumplir.
puede pasar que existe un incumplimiento y no necesariamente eso es que el programa de compliance fue malo o que el sistema de gestión de compliance fue malo, ¿sí? Simplemente que va a implicar mejorar continuamente atendiendo las causas de ese incumplimiento. Bien, mejora continua, Amadeo. Como lo dije al inicio, estandarización del cumplimiento de alguna forma es hacer lo mismo siempre de la misma manera, pero a veces puedo identificar que eso está mal, ¿no? Que he llegado a la conclusión de que si bien lo estoy haciendo de manera estandarizada y siempre de la misma forma, encuentro algún desvío, entonces eso me permite, a través de disparar acciones, que son herramientas típicas que nos dan los sistemas de gestión, y en particular la ISO 37301 también lo hace, son, por ejemplo, las acciones correctivas, basados en registro de no conformidades en primer lugar, pueden ser también acciones de mejora, no estoy encontrando un desvío, pero lo que veo es que estoy consumiendo muchos recursos, por ejemplo, para un determinado control, entonces quiero mejorar su eficiencia y consecuentemente disparo una acción de mejora. Entonces, este concepto de mejora continua, que es inherente a los sistemas de gestión, es súper robusto, es muy fuerte, no está o no forma parte generalmente de los lineamientos que dan los programas de compliance en base a requisitos regulatorios o legislativos. En cambio, las normas ISO sí los traen y entendemos con Carlos que es una herramienta muy poderosa. Excelente. Y sobre lo que estamos comentando acá en cuanto a la capacidad de demostrar a terceros si el cumplimiento o la capacidad de cumplimiento que tiene esta implementación. La verdad es que es muy grande porque imagínense que detrás de esta norma hay un proceso de implementación, una labor de auditoría interna que tiene que tener la organización luego, como parte de esa implementación. Tiene que existir revisiones por la dirección, pero una vez que la organización está en condiciones, va a recibir una visita de certificación, luego va a recibir otra visita de certificación adicional para cerrar todo este proceso de certificación sobre una ente de certificación que a su vez va a tener que acreditar este trabajo, ¿sí? Con un ente de acreditación. Y si nosotros somos capaces de comunicar a toda la sociedad y sobre todo a la justicia, que es la que marca un poco el ritmo de la implementación de programas o mejor aún de sistemas de gestión de compliance, de la importancia de este estándar por su capacidad de demostrar adecuación, pertinencia, proporcionalidad y robustez de los sistemas de gestión de compliance, seguramente esa capacidad de demostrar a terceros va a ir creciendo. Estamos frente a un estándar que es de nivel internacional y, como dijimos, que tuvo una participación amplia de muchos países, como ninguna otra norma, incluso, no sé, poniendo a la OCDE. La OCDE tiene algo más de 30 países como miembro. Estamos hablando acá de un estándar donde actuaron 80 países. Sí, y incluso hablando de ISO, que tiene más de 160 miembros, ¿no? Entendiendo que hay alrededor de 200 países reconocidos como tal. Entonces, la verdad es que se tiene en cuenta la experiencia y el punto de vista de muchos expertos de diferentes países, con lo cual no hay un sesgo cultural único, no hay un debate como suele suceder con, por ejemplo, cuando sale una ley en un determinado país, que a veces hay hasta cuestiones partidarias, ¿no? Entonces, en este caso podemos entender que son buenas prácticas probadas, donde participaron expertos de todo el mundo prácticamente. Bien. Déjame tomar, para ir avanzando, el punto que dice generar confianza en partes interesadas, en respuesta a una pregunta que nos hace Luis Gabriel Díaz Patango. Muchas gracias. Luis dice, la diferencia entre la ISO 37301 con la ISO 26000 de responsabilidad social. Es muy interesante esta pregunta porque cuando hablamos de partes interesadas, por supuesto, la ISO 26000 de responsabilidad social me va a ayudar con ciertas herramientas, también es una norma de lineamientos, es decir, de tipo B, no es certificable, pero con varias herramientas me va a ayudar a tener desde la organización una mirada inclusiva frente a las expectativas y necesidades de las partes interesadas que forman un eslabón fundamental en mi cadena de suministro o en la interacción con el medio, ¿sí? Pero cabe destacar que
Esa norma hace referencia a que hagamos foco en las partes interesadas, pero no nos habla de cumplimiento necesariamente de requisitos regulatorios como nos puede hablar la ISO 37301, donde ya hablábamos que vamos a tener en cuenta cuestiones de compliance amplio, donde adentro podemos meter temas de cumplimiento impositivo, por ejemplo, o cumplimiento en materia de anticorrupción o antisoborno, data privacy o seguridad de la información. Entonces, nos van a dar herramientas diferentes que al final sí sirven para lidiar con partes interesadas, pero con puntos de vista diferentes, ¿no? Entonces, ahí empiezan a coexistir una batería de recomendaciones, o lineamientos o requisitos que cada quien tiene su foco, como decíamos antes. Podemos meter adentro de este sistema de gestión de compliance desde calidad hasta anticorrupción, ¿no? Pasando por el medio, por todo lo que querramos, pero debemos decidir eso cuando definamos el alcance. Exactamente. Bueno, y después tenemos otras ventajas que las vamos a resumir ahora porque ya las estuvimos diciendo, ¿no? En cuanto a generar confianza a las partes interesadas, estuvimos hablando. Consecuentemente, mejorar la imagen organizacional. Estamos hablando de haber implementado el estándar más potente, más aceptado a nivel mundial en materia antisoborno, con todo lo que eso, en materia de compliance a nivel general, con todo lo que eso implica. Mejorar la competitividad, porque las partes interesadas van a estar deseosas de trabajar con proveedores o clientes o con un socio de negocios que esté haciendo bien las cosas. También los reguladores. Y como dijimos, bueno, es un estándar que dice cómo hacer las cosas, que está indicando cuál es el mejor camino para cumplir, ¿no? Y está, como dijimos, diseñada, hecha y lanzada sobre un procedimiento global que brinda mucha confianza a todas las partes interesadas. Está normalizado cómo emitirla, cómo discutir públicamente, cómo hacer participar a todos los países, ¿sí? Inclusive al público interesado en la discusión de la norma, y por eso demora tanto tiempo y es tan aceptada. Y esto que había explicado Amadeo hace un rato, de enfoque multiactoral, es decir, todas las partes que intervienen para darle vida a un certificado una vez que una organización decide embarcarse en esto, ¿no? El que revisa y certifica como ente de certificación y luego tiene que acreditarlo un ente de acreditación. Bien, tal vez para resumir la norma y como últimos minutos de nuestra presentación, pero como una visión así, un vuelo de pájaro, pero para que se vea todo lo que tiene la norma, y que bueno, en el curso que vamos a estar dando lo vamos a ver con mucha más profundidad. Tenemos que es una norma que primero menciona algunos objetivos y principios, ¿sí? Se basa en integridad, cultura, conformidad, adecuada reputación, determinados valores como base para tomar buenas decisiones y regular el comportamiento de la gente, y por supuesto ética como la reflexión profunda de por qué hay que actuar de determinada manera, ¿sí? Y principios que están basados principalmente en la integridad, el buen gobierno de la organización, y esto que hablábamos antes, la proporcionalidad, la adecuación del programa, la transparencia en general, de la información en particular, bueno, responsabilidad y sostenibilidad. Y todo sigue este ciclo de Deming: planear, hacer, chequear o verificar y actuar en consecuencia, y la norma divide sus apartados desde el 4 en adelante en poder seguir este círculo. Antes de eso y debajo de todo tenemos el contexto, ¿sí? Cómo se organiza y cuál es el contexto, para lo cual hay que armar una estructura organizativa adecuada en cuanto al gobierno del sistema de gestión. Tiene elementos de transformación cultural y tecnológica necesaria para todo lo que es compliance, y hay una definición, además del contexto interno y externo, de las partes interesadas, que es fundamental definir el contexto y las partes interesadas como medida luego para poder identificar adecuadamente tanto las obligaciones de compliance como la identificación de los riesgos, y entonces
realizar una adecuada gestión de riesgos, que en definitiva, un sistema de gestión de compliance es un gran sistema de gestión de riesgos focalizado en temas de compliance, como su nombre lo indica. ¿Sí? Amadeo, ¿cómo seguimos después de planear el sistema? Es interesante ver que cuando abrimos la norma encontramos este gráfico, ¿no? Que a priori tiene muchísima información, tal vez es difícil de digerir, pero ahí la recomendación que damos siempre contigo es leerlo, este cuadro, tratar de entender qué nos quiere mostrar de esta manera gráfica, luego leer la norma y volver para atrás tantas veces sea necesario hasta entender cómo están partidos o distribuidos los requisitos normativos en vínculo con el ciclo de Deming, como vos bien mencionabas. Entonces, si seguimos desde el paso del plan, entramos en el hacer, y entonces ya estaríamos saliendo de los capítulos 4, 5 y 6, ¿sí? Que estaban en la parte del plan, y entramos en do, en el hacer, que son los capítulos 7 y 8, donde nos interesa ver de alguna forma que haya competencia suficiente en el personal y en todos los estratos y jerarquías o niveles de la organización, y en caso de que no lo tenga, entonces debo mediar ciertas acciones para garantizar que en efecto el personal es competente, tengo que saber comunicar los diferentes aspectos, políticas y procedimientos que hay dentro del sistema y operarlos, esos procedimientos y esas políticas, para demostrar cumplimiento, ¿sí? Entonces, una vez que planifiqué y actué o ejecuté esa planificación, voy a pasar a una instancia del check, que es el capítulo 9 de la norma, ¿sí? Y entonces ahí tengo diferentes herramientas que la norma me da para poder garantizar un adecuado seguimiento y control, como ser la auditoría interna, las revisiones por la dirección y la medición de indicadores y las investigaciones que hagan. Y finalmente, con toda esa información que surge de la instancia del check del capítulo 9, voy a entrar al capítulo 10, donde voy a actuar para mejorar la planificación y la performance o el desempeño de mi sistema de gestión de compliance. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, voy a ver si en la instancia de check o de verificación encontré algunos desvíos, entonces voy a registrar no conformidades, voy a hacer análisis de causa raíz, disparar acciones correctivas, de forma tal de que pueda erradicar la causa o el motivo de la no conformidad y que no vuelva a ocurrir. Bien, claro está que esto que hicimos con Amadeo en menos de 4 minutos o 5 en una sola diapositiva que resume la norma es simplemente una degustación como para que podamos entender de punta a punta qué es todo lo que tiene la norma a los efectos de este webinar, ¿no? Pero bueno, describir todo esto es un curso en sí mismo. Exactamente. Así que nos invitamos, Amadeo, nos autoinvitamos a concluir un poco respecto de la 37301 para ir cerrando nuestra exposición. Yo creo sinceramente que luego de haber trabajado tanto tiempo en temas de compliance, que esta norma se perfila como el estándar que marca el compliance del futuro, ¿no? Cómo poder hacer y demostrar en una actividad que es tan importante el demostrar, porque lo que uno no puede mostrar, por ejemplo, para la justicia que te puede condenar, no existe, no tiene poder probatorio. Exacto, y así es como esta norma hace mucho énfasis justamente en dejar evidencias que puedan demostrar cumplimiento, ¿sí? Entonces, así es como, de alguna forma, con Carlos, concluimos que ISO 37301 se perfila como el estándar, ¿sí? De compliance del futuro, entendiendo que la emisión de un estándar ISO de estas características tiene en cuenta la opinión, como ya dijimos, de expertos de todo el mundo, entonces tiene una fuerza que otros documentos, por ejemplo la UDE, como mencionaba Carlos, tal vez no tengan, ¿no? Sí. Y bueno, como decíamos antes, también va a haber que dar ciertos pasos, primero por los entes de acreditación y el Foro Internacional de Acreditación, que es el IAF, para que ellos como organismos evaluadores también tengan garantía de que pueden auditar a los diferentes organismos de certificación. Los organismos de certificación también tendremos que pasar por un proceso de auditoría primero documental y después
con alguna primera organización que se quiera certificar, seremos acompañados por auditores del organismo de acreditación y finalmente podremos emitir los primeros certificados, y mientras tanto los organismos de acreditación como los organismos de certificación nos vamos preparando para poder emitir certificados, de la mano de eso también sucede que las mismas organizaciones también se van preparando, como dijimos en ese roadmap, para poder alcanzar la certificación. Entonces son cosas que de alguna manera van sucediendo en paralelo y finalmente se llega a emitir los primeros certificados, motivo por el cual creemos que no va a ser en menos tiempo que los próximos 8 a 12 meses. Bien, bien, buenísimo. Y con esto que decía Amadeo también, nos invito a todos a pensar en la forma, como lo proponen siempre las normas nuevas, ¿no? Ser los primeros en, ser la primera automotriz en certificar esta norma, o ser la primera empresa de oil and gas, o ser la primera en el mundo, no sé en qué país va a tocar, pero yo lo que diría es que por el perfil que tiene esta norma y los que estamos en el tema vemos sobre este estándar en particular, pienso sin lugar a dudas que vale la pena ir en este rumbo, realmente. Así que agradecemos mucho a ISOTools por la organización de este encuentro que ya tiene aquí más de 200 personas y bueno, damos por finalizada nuestra participación. Adhiero, Carlos, al agradecimiento y por supuesto a todos los que están ahí también escuchándonos y poniendo su granito de arena para ser una sociedad global mejor, ¿no?